I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The golden age of America begins right now. We'll sign a series of historic executive orders. First, I will declare a national emergency at our southern border. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha marcado un precedente, sin duda, para la comunidad migrante. Primero en términos de persecución y redadas violentas, aumentando también el presupuesto para centros de detención de migrantes, diseñando campañas millonarias para promover la deportación y desplegando operativos federales que hoy mantiene en suspenso a la nación entera. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Armas apuntando a civiles, familias separadas, violencia en las calles, adultos sometidos por la fuerza y voces de resistencia son el saldo del primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Uno de sus primeros decretos fue redefinir la ciudadanía por nacimiento, provocando que 22 entidades demócratas lo demandaran por exceder sus poderes presidenciales. Asimismo, eliminó programas de asilo como el estatus de protección temporal, el parol humanitario y la app CBP One, dejando sin amparo legal a más de 1.5 millones de solicitantes y orillándolos a autodeportarse con la app CBP Home. Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para detener a cientos de migrantes venezolanos acusados de ser terroristas. Muchos terminaron en lugares como la base militar de Guantánamo, en Cuba al lado de prisioneros de guerra. Otros fueron enviados al Secot, la prisión de máxima seguridad de El Salvador y la más reforzada de América Latina. Trump logró deportar a más de 675,000 personas en todo el país, dejando inconclusa una meta de al menos 1 millón de migrantes deportados al terminar 2025. Cerca de 66,000 migrantes permanecieron recluidos en centros de detención del ICE en todo el país, un aumento que no fue casualidad. Estas detenciones coinciden con el aumento del número de arrestos y de centros de detención privados, la mayoría administrados por CoreCivic y Geo Group, empresas afines que nutrieron sus nóminas del jugoso negocio carcelario que significó la política migratoria de Donald Trump. Sin embargo, no todos los arrestos fueron hacia criminales, pues hasta noviembre de 2025 solo el 5% de los detenidos por ICE había cometido crímenes violentos, mientras que el 73% no contaba con antecedentes penales. La Casa Blanca también impulsó campañas millonarias para reclutar agentes del ICE con la promesa de convertirlos en héroes de guerra. La ciudad de Santuario también fueron objetivos de la cacería republicana. Trump mantuvo el dedo en el renglón ante líderes demócratas que se opusieron públicamente a su política de deportaciones y en algunas al despliegue de la Guardia Nacional. Las protestas a nivel nacional en Los Ángeles, Chicago, Boston, Washington D.C., Nueva York y Minneapolis demostraron que la población estaba dispuesta a luchar por sus derechos civiles. We had a meeting. And I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark.
Uno de los momentos más críticos de esta ofensiva federal fue el asesinato de Renee Nicole Wood, madre, poeta y ciudadana estadounidense de 37 años, quien fue asesinada el 7 de enero por Jonathan Ross, un agente del ICE que hoy goza de inmunidad absoluta, amparado por el gabinete de Trump. Estos esfuerzos no habrían sido posibles sin el respaldo incondicional de sus halcones, cuyos perfiles destacaron por sus posturas abiertamente xenófobas y supremacistas. El descontento se recrudeció con la aprobación de un presupuesto total de $75 millones asignados al ICE para los próximos 4 años, esto a costa de recortes de programas públicos federales. Para la Casa Blanca, los migrantes también fueron cifras vacías. 2025 fue declarado el año más mortífero para el ICE en 2 décadas, con 32 personas fallecidas bajo custodia federal. Encuestas internas registraron un desplome en el apoyo público de sus medidas anti-inmigrantes del 38% con respecto al 49% en marzo de 2025, desenmascarando el rostro de una figura política que hoy es irreconocible incluso para sus propios aliados. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. Estas políticas ya están impactando en la opinión pública de los Estados Unidos. Una encuesta reciente publicada por el Pew Research Center reveló que el 70% de la población latina desaprueba el desempeño de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, reflejando un aumento en el pesimismo de esta comunidad ante los efectos políticos y económicos provocados por el mandatario republicano. Por su parte, el 65% rechazó su enfoque hacia la migración, mientras que el 68% afirmó que su situación en los Estados Unidos es peor que la de 2024. Asimismo, el 78% afirmó que sus medidas perjudican en lugar de beneficiarlos, mientras que el 55% expresó sentir serias preocupaciones sobre su lugar dentro de los Estados Unidos. El estudio reveló que los latinos representan el segundo grupo racial y étnico más grande del país, representando a 1 de cada 5 estadounidenses con 21.1 millones de residentes en toda la Unión Americana. Así, según lo señalan las últimas cifras del censo de los Estados Unidos. Hay que señalar que este grupo fue clave justamente para la victoria de Donald Trump. Este 23 de enero, en la ciudad de Minneapolis, cientos de personas salieron a las calles a rechazar las políticas migratorias de Donald Trump, las redadas violentas del ICE y también en solidaridad con la ciudadana estadounidense Renee Nicole Wood. Vamos a ver. Este viernes, en medio de las múltiples protestas a lo largo del país norteamericano, manifestaciones en Minneapolis y en Paul, al menos 100 clérigos fueron detenidos frente al aeropuerto internacional de la ciudad. Nueva York, Los Ángeles, Nueva Orleans, Georgia y múltiples ciudades más se unieron a esta misma respuesta social y en solidaridad con la huelga general, sumándose una enorme manifestación estudiantil contra el ICE en la escuela secundaria Meadow Creek en Norcross, Georgia. Una de varias acciones similares que se han extendido a distintos puntos del país. En el sur de Minneapolis, restaurantes y negocios familiares han reducido horarios o cerrado ante el incremento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Comercios en zonas de mayoría latina han implementado protocolos de emergencia y colocado carteles de no ICE, mientras empleados y propietarios operan bajo temor a detenciones. Según la Cámara de Comercio Regional de Minneapolis, la economía regional, valuada en $350,000 millones, ya resiente los efectos, que van desde la caída en las ventas de pequeños negocios hasta afectaciones en grandes empresas y explotaciones agrícolas. Y en medio justamente del clima de tensión que se vive en Minneapolis, nos enlazamos con Patricia Aquino, migrante y miembro de Dignidad Migrante. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Muy buenas tardes, Emerson. Mucho gusto, Patricia. Patricia, cuéntanos cómo viven justamente el día a día en Minneapolis y esto cómo ya ha afectado a la comunidad en temas económicos, por ejemplo. Pues fíjate que la verdad pues ha sido algo muy
tedioso, súper complicado por muchas razones, ¿no? Pues para nosotros en lo personal se nos ha dificultado mucho porque pues no podemos salir a trabajar, que es lo que realmente por lo que venimos, ¿no? Por la razón de que la verdad que sí tenemos miedo a ver todo lo que está pasando fuera de casa, ¿no? Entonces, pues no hemos completado nuestros proyectos, nuestras metas. Entonces, pues tenemos miedo a regresar, pues tal como venimos, ¿no? Con los brazos cruzados. Patricia, ¿y tú has percibido una especie de perfilamiento racial al momento de realizar estos operativos por parte del ICE? Sí, se da mucho eso, e incluso la compañera es de venezolana y ella tenía permiso de trabajo, por lo que nosotros teníamos entendido que ella nos había comentado, pues que ella pues por lo menos se sentía un poco como más tranquila y más segura, porque ella tenía vigente su permiso de trabajo. Pero pues nos dimos cuenta que realmente no, o sea, no vale, no lo tomaron en cuenta. Patricia, Donald Trump ha amenazado con activar la ley de insurrección. ¿De qué manera podría afectar esto justamente a la comunidad en Minneapolis? Pues la verdad en ese tema de esa ley no tengo un mayor conocimiento. Prácticamente solo pues comentarios, ¿no? de entre mismos compañeros, de que sí sería pues como que muy difícil, como por ejemplo ahorita lo que pasó con eso de lo de la guardia, ¿no? De lo que sí ya se dio. O sea, hay leyes acá de las cuales nosotros no tenemos el mayor conocimiento. Yo en lo personal no tengo el mayor conocimiento en cómo podría afectar esa ley, esa restricción, no sabría, porque nos hemos enfocado más en lo que nos afectaría, o sea, egoístamente va a nosotros como migrantes, ¿verdad? Patricia, y por último, un mensaje que te gustaría enviar a la comunidad migrante, a estos migrantes que nos escuchan. Pues mi mensaje sería pues que la tormenta tiene que pasar, tarde o temprano tiene que pasar, que pues sigamos en la lucha y podamos pues terminar nuestras metas, ¿no? Apoyarnos unos con otros como ahora lo hemos venido haciendo, pues nos hemos dado cuenta que muchos ciudadanos pues se han unido a apoyarnos a nosotros, y entonces eso como que es como un aliento para nosotros, pues de que no todas las personas pues están a favor de las deportaciones, sino que también hay muchos ciudadanos de que valoran el esfuerzo y el trabajo que nosotros venimos a hacer. Y pues es lo que mi mensaje, pues que nos apoyemos entre nosotros mismos, y que si Dios nos tiene acá, pues es por algo. Pues hemos visto cómo varios familiares, conocidos, pues han sido deportados, ya están en nuestro país, y nosotros todavía seguimos aquí, entonces es por algo. Muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí en TV Migrante Informa. Al contrario, pues darles gracias por el espacio, por el tiempo, por la importancia que le ponen a cómo podríamos nosotros estar viviendo en estos momentos esta situación, ¿verdad? Que la verdad que es lo que se agradece, porque te sientes como querido, como protegido, como importante, que hay alguien que se preocupa de por lo menos saber cómo estás llevando tu proceso. El simple hecho de que te digan tranquilo, todo va a pasar, todo está bien, ese es un gran aliento para nosotros. Entonces simplemente darles gracias por el espacio y la oportunidad. La muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, ocurrida el pasado 3 de enero en el campamento East Montana, en Texas, fue determinada como homicidio. Según un informe de autopsia publicado por la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, la autopsia detalló signos de forcejeo, hemorragias en el cuello y lesiones compatibles con sujeción física. Aunque el ICE había calificado el deceso como un suicidio, el informe forense pone en duda esa versión.
Como este caso, en 2025 se han registrado decenas de muertes en centros de detención, que también han sido atribuidas a supuestos suicidios, una narrativa cada vez más cuestionada por activistas y defensores. Vamos a ver. Mientras que Estados Unidos se sumerge en la opacidad de los centros de detención, el 2025 se consolidó como el año más letal en 2 décadas para la población migrante bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Bajo la segunda administración de Trump y la implementación de la ley One Big Beautiful Bill, los centros de detención experimentaron una transformación radical del 91%, expandiéndose a 104 centros adicionales, alcanzando una cifra récord de 66,000 personas bajo custodia. Tras esta ley, CoreCivic y Geo Group, los 2 mayores operadores de prisiones privadas en Estados Unidos y socios clave del ICE, reportaron ganancias significativas tras la aprobación del nuevo presupuesto de $45,000 millones. El balance de 2025 incluye una serie de 32 fallecimientos registrados que las autoridades han atribuido principalmente a causas naturales o aparentes suicidios, versiones que han sido cuestionadas por familiares y organizaciones de derechos civiles. Entre los fallecidos se encontraban 8 migrantes mexicanos: Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, Jesús Molina Bella, de 45 años, Lorenzo Antonio Batres Vargas, beneficiario de DACA, Óscar Rascón Duarte, de 58 años, Ismael Ayala Uribe, de 39 años, Miguel Ángel García Medina, de 31 años, Leo Cruz Silva, de 34 años, y Gabriel García Avilés, de 54 años. La expansión del sistema hacia centros como Alligator, Alcatraz y el uso de complejos militares también han dificultado la supervisión externa, coincidiendo con el mes de diciembre como el más crítico, registrando 6 muertes bajo custodia. La tendencia de mortalidad no se detuvo con el cambio de año. En lo que va de 2026, al menos 5 personas han muerto bajo custodia del ICE. Entre los casos más recientes se encuentra el del mexicano Ever Sánchez Domínguez, de 34 años, quien fue hallado inconsciente en una celda del centro de detención Robert Dayton en Georgia, tras 6 días bajo custodia y a la espera de una audiencia. Con estos fallecimientos en las primeras semanas del año, el escrutinio sobre las empresas privadas que operan estos centros se intensifican pese a la asignación de $45,000 millones para este rubro. Hazel Ruiz, TV Migrante. Agentes de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a un niño de 5 años esta semana, identificado como Liam Conejo Ramos, quien regresaba del preescolar junto a su padre cuando ambos fueron abordados por agentes de inmigración en un distrito escolar de Minneapolis. El suceso generó controversia luego de que Seguridad Nacional culpara de abandono a su padre, identificado como Adrián Alexander Conejo Arias, un migrante ecuatoriano al que también señaló como indocumentado. Esto pese a tener un proceso de asilo activo y de no contar con órdenes de deportación. Pese a los señalamientos de que el padre escapó, abogados de la familia aseguran que tanto él como su hijo fueron enviados a Dilley, Texas, donde se encuentran recluidos en un centro de detención migratorio. El hecho sin duda desató indignación entre los residentes de las ciudades gemelas y elevó la tensión hacia las autoridades migratorias, mismas que han arrestado a 4 menores de edad en las últimas semanas. When I say that we're experts, both Border Patrol and ICE, in dealing with immigration cases that involve children, probably the most experienced anywhere in the United States by any domestic law enforcement agency. Al respecto, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, sostuvo que el padre de Liam era un migrante irregular. Vamos a ver lo que dijo el vicepresidente. And what I find is that the 5-year-old was not arrested, that his dad was an illegal alien, and then when they went to arrest his illegal alien father, the father ran. Y en más información, el Departamento de Estado de los Estados Unidos suspendió desde el pasado 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia y Uruguay, al considerar que los solicitantes podrían convertirse en una carga pública para el sistema de asistencia social.
Aunque la suspensión no aplica a visas temporales de turismo o negocios, el gobierno federal ordenó una revisión más estricta para todos los solicitantes, incluidos quienes buscan viajar a los Estados Unidos con motivo del Mundial 2026. Tras esto, la FIFA implementó el FIFA Pass, un sistema de citas prioritarias para solicitantes con boletos para el torneo. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos aclaró que este mecanismo no garantiza la aprobación de la visa ni el ingreso al país, ya que todos los casos siguen sujetos a las mismas revisiones consulares. Y el Departamento de Seguridad Nacional aumentó a $2.600 el monto de autodeportación para aquellos migrantes indocumentados que abandonen Estados Unidos de manera voluntaria. Esto si usan la aplicación CBP Home que el gobierno federal ha promocionado durante los últimos meses. Este incremento supera los $1,000 que la agencia federal ofrecía a los migrantes para persuadirlos de dejar el país durante 2025, manteniendo activa la amenaza de que si no acatan la oferta del gobierno de Trump, serán expulsados del país de manera permanente. Homeland Security asegura que 2.2 millones de indocumentados se autodeportaron desde enero de 2025. Sin embargo, un informe reciente del Brookings Institution cuestionó los datos de Homeland Security, afirmando que dichas cifras no deben considerarse como una información creíble. A un año del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos ha alterado el trayecto y los flujos de miles de personas en movilidad. Ante esto, México se perfila como una vía para quienes buscan regularizar su situación y solicitar protección a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Vamos a ver. Sometimes in history, there's this magic moment. Donald Trump ha cumplido el primer año de su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. Su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 significó la imposición de políticas en contra de las y los migrantes. Estas medidas conllevan arrestos, deportaciones masivas, aumento de agentes del ICE, apertura de centros de detención y recortes a presupuestos de salud y educación para destinarlos a seguridad nacional. Nadie tiene el derecho de tratar mal a otra persona por su condición migratoria u otra condición, ¿no? Pero en este caso de la migratoria, entonces, pues necesita un escarmiento, digo yo, y un buen reorganización de su cerebro y en su corazón principalmente. El retorno del republicano ha implicado más de 500 acciones contra los migrantes, como la cancelación de la aplicación CBP One, más de 622,000 deportaciones y 38 órdenes ejecutivas, así como 1,200 detenciones al día, 70,000 migrantes en centros de detención como Alligator, Alcatraz y 12,000 nuevos agentes del ICE. Las razones que tenga referente a la intención de algún momento ir a Estados Unidos, pero el que va a permanecer acá en México, pues lo que interesa es regularizarse. En este caso soy profesionista y pretendo homologar mi licenciatura en Derecho acá en México. Ante la persecución contra las y los migrantes de Estados Unidos, el sueño mexicano es una realidad y cientos de personas acuden a regularizar su situación migratoria a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Mi nombre es Alfred Gill, soy de Nicaragua y aquí estoy pues en los trámites de Comar. Es un proceso Comar que hay que hacerlo legal, ¿verdad? De una manera legal, a Comar la procedencia y la procedencia, ¿verdad? Y bueno, lo que estoy aplicando, lo que estoy yo pidiendo es residencia, la residencia de aquí de México para trabajar legalmente y vivir una vida cómoda. Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025, el gobierno de México ha entregado más de 127,000 tarjetas migratorias para acreditar una estancia regular en el país. De este universo, 59.2% son para residentes temporales y el 36.7% pertenecen a residentes permanentes, mientras que el 4.1% son por razones humanitarias. Ha sido una muy buena oportunidad pues para todos los migrantes pues de todas las nacionalidades que hemos venido aquí buscando ayuda y refugio, ¿no? Y
y ha sido muy bien pues el trato con nosotros, por lo menos es mi opinión. No sé, pueden existir otras opiniones, pero es mi opinión en particular. Oscar Reyes, TV Migrante Informa. Jane Fonda es una figura política y cultural clave del progresismo estadounidense. Desde finales de los años 60 ha utilizado su visibilidad pública para oponerse al militarismo, especialmente durante la Guerra de Vietnam, para defender causas vinculadas a los derechos civiles, el feminismo y la justicia social. Su activismo la convirtió en una voz incómoda para el poder político y militar de los Estados Unidos, pero también es un referente de la participación de las celebridades en la vida pública. Y hoy no es la excepción. Criticó el autoritarismo de la gestión de Donald Trump al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Esto durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert. Vamos a ver. This is authoritarianism has made its way into every single nook and cranny of our government. They are kidnapping people, they are illegally deporting American citizens. Fonda también criticó duramente las actividades del ICE en Minneapolis tras la muerte a tiros de Renee Nicole Good a principios de mes, haciendo referencia al uso de la brutalidad durante los operativos migratorios. Minneapolis, where they shot Miss Good. They're shooting people, they're blinding people, all kinds of really, really bad things are happening. And it's not a question of right or left. I don't care what party you belong to. It's a question of right or wrong. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TVMigrante, la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.